Ok, entonces el día de hoy quería compartir, vamos a abrir en el libro de Crónicas. Habíamos estado estudiando el domingo el libro de Crónicas y vamos a abrir ahora en el capítulo 14, ok, y vamos a leer ahí un poquito la palabra de Dios. En el capítulo 14, en el verso 1 dice: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros. Dice, para que le edificasen una casa, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Verso 8 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ok, aquí en este libro que habíamos estado estudiando este miércoles, este libro que nos va a hablar de las genealogías de Israel, también lo habíamos compartido un poquito el domingo. Ok, nos habla de David. La Biblia dice que David fue ungido 3 veces. 3 veces ungieron a David. Primeramente lo va a ungir el profeta Samuel. ¿Qué es ungir? Los ungían con aceite. ¿Ok? En la Biblia el aceite es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y David aproximadamente tenía 15 años cuando el profeta Samuel ungió a David. Y dice la palabra que en ese momento, cuando el profeta Samuel unge a David, dice que Dios estuvo con él. Dios no se apartó de David hasta el día de su muerte, que es una de las promesas que Dios le va a dar a los apóstoles, y nos la da a nosotros. Dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. David, que es conocido como el dulce cantor de Israel, que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, va a citar en uno de los salmos, va a decir: Señor, dice, muéstrame la basura que hay en mi corazón, va a decir David. Un día le escuchaba a un hombre que hizo esta misma oración y le dijo a Dios: Señor, muéstrame la basura que hay en mi corazón. Y a la semana este hombre le dijo a Dios: por favor, vamos a tomarnos un poquito de tiempo, porque el Señor le empezó a mostrar, y es lo que el Señor empieza a mostrarnos, ¿verdad? La imperfección, la maldad que a veces está en nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de la maldad que está en nuestros corazones. ¿Ok? Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios no es que tú leas la palabra de Dios, ella te lee a ti. Tú empiezas a leer la palabra de Dios y Dios empieza a hablarte por medio de ella. Y la Biblia dice que David, conforme al corazón de Dios, va a escribir uno de los salmos más conocidos, que es el Salmo 23. Primeramente, vemos, antes de escribir el Salmo 23, está el Salmo 22, que también lo va a escribir David. El Salmo 22 va a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba pasando un momento difícil David. David, cuando es ungido, porque una de las cosas, cuando tú crees en el Señor, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, viene a tu vida. O sea, somos ungidos por Dios, el Espíritu Santo. Es lo que significa la unción o el aceite cuando estudiamos la Biblia. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. También en el original, esta palabra, el aceite, es la riqueza. Y por eso es que me va a llamar la atención que el libro de Apocalipsis le va a decir Jesucristo, le va a decir a las iglesias, porque vemos que en el libro de Apocalipsis el Señor envía
el mensaje, o le envía un mensaje a las 7 iglesias que en ese momento se encontraban por ejemplo, en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, y va a decir lo siguiente a una de las iglesias: tú dices que eres pobre, porque esta iglesia parecía, o mejor dicho, el mensajero o el pastor o el ministro de esta iglesia decía: no, es que nosotros somos pobres. Y Jesús le dice: tú dices que eres pobre. Dice: pero tú no eres pobre, dice, tú eres rico. Y por eso también es que la Biblia en los profetas va a decir: diga el pobre, rico soy. Y la epístola de los Romanos va a decir que Dios llama las cosas que no son como si ya existiesen. Así que yo puedo estar enfermo, con dolor de espalda, pero digo: Señor, tú ya ganaste salud por mí, ganaste sanidad. ¿Saben? Yo les decía que tuve un fuerte dolor de espalda. El día de hoy estoy sano completamente. Dios me sanó de esa aflicción que tenía. Y esa aflicción lo único que hacía era impulsarme hacia Dios, buscar más a Dios, ir cambiando, corrigiendo ciertas cosas que a veces no están bien en nuestra vida. Nosotros pensamos que somos justos, pero no somos tan justos como creemos. Esas aflicciones lo único que van a hacer es producir, dice la epístola de los Hebreos, frutos de justicia. Y cuando tú pasas ese momento de dificultad, dices: Señor, valió la pena. Valió la pena, porque uno de los salmistas va a decir: Señor, valió la pena que yo haya sido humillado, porque ahora comprendo tu grandeza, tu poder, tu bendición. Ahora comprendo lo que frenaba que tu bendición se desate en mi vida. Ahora comprendo por qué las cosas me fueron mal. Ahora entiendo, Dios, y valió la pena, dice este salmista, haber sido humillado. Lo mismo le pasó a Job. Job también pasó un momento difícil. Dice la Biblia que él era un hombre justo. Pero una de las cosas que me llama la atención es que sus hijos estaban de parranda, de fiesta todos los días. ¿Qué pasó con Job? No sé si se descuidó de los hijos. Dice la Biblia que él oraba a Dios y decía: Señor, perdona mis pecados y perdona los pecados de mis hijos. Y cayó juicio sobre la casa de Job. Sus hijos murieron y él estuvo al borde de la muerte. Le cayó una enfermedad casi de muerte. La única que se libró de todo fue su esposa, que le dijo: maldice a Dios y muere. Pero ¿saben qué va a decir Job al final? La Biblia dice que Dios le va a recompensar con el doble a Job. Le va a regalar nuevamente hijos. Y Job va a decir lo siguiente: yo te había escuchado, Dios, me contaron que existías, hacías sacrificios, seguía una religión. Es lo que dice Job. Pero, dice Job, ahora mis ojos te ven, porque fui sanado, fui libertado, fui levantado nuevamente, fui prosperado al doble. Entonces Job entendió que esa aflicción que le vino era para tener ese encuentro personal con Jesucristo, porque hay mucha gente convencida, pero no está convertida, no tiene ese nuevo nacimiento. Mucha gente está convencida, dice que creo en Dios, pero en realidad, si creyese en Dios, viviese como un hijo de Dios. Y muchos no viven como hijos de Dios. Pero estamos en ese proceso, que todo es poco a poco, paso a paso. El diablo a lo mejor le robó años, te robó salud, te robó tu familia, te robó tiempo. Pero yo creo que Dios nos va a recompensar al doble. Y dice Proverbios que nosotros queremos un poquito más y tenemos un poquito más de fe, 7 veces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, dice David que él es declarado rey en Israel. David fue ungido, como les digo, tres veces. Y él va a escribir uno de los salmos más conocidos, que es el Salmo 23. Y va a decir lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Un cambio del Salmo 22 al Salmo 23. Vemos un David completamente diferente. Vemos el Salmo 22, como David está mal, en tristeza. Dice: Señor, Dios, oro a ti y no me escuchas. Como esta semana me encontraba con una mujer que decía: yo oro y
rezo y le pido a Dios y parece que nada, que no me escucha. Digo, sí, Dios te escucha. Y por eso es que el día de hoy estamos aquí hablando, porque Dios tiene una respuesta para ti. Esa situación que tú estás viviendo va a cambiar. Esa mujer no podía tener hijos. Hicimos una oración para que Dios le regalase un hijo. Por algo Dios la puso. ¿Saben? Esa mujer se quebrantó, se puso a llorar. Porque Dios escucha todas nuestras oraciones. Ahora, a lo mejor no viene la respuesta en ese momento. Tarda unos días, unas semanas, a lo mejor años, como le pasó a Isaac. Isaac, dice la Biblia, que no podía tener hijos. Y fue donde Dios y le dijo, Señor, regálame un hijo. ¿Verdad? Que a veces en los momentos parece que somos autosuficientes, o es una de nuestras características. Bueno, pues yo lo hago, yo me gano, yo tengo los hijos. Pero cuando viene un momento de dificultad es cuando buscamos a Dios. Isaac no podía tener hijos, él lo intentó por todos los medios. Y como se dio cuenta que no podía tener hijos, dice que le pidió un hijo a Dios. ¿Y saben qué responde la Biblia? Dice, y Dios lo escuchó su oración. Pero su oración no se cumplió en el siguiente mes, ni en el siguiente año. Pasaron años hasta que Isaac tuvo hijos. Como a mi esposa, años atrás, cuando yo la conocí, yo no me portaba muy bien con ella. Yo la hacía sufrir. Y un día le digo, ¿sabes qué? Le digo, no podemos estar juntos, no podemos estar así. No puede ser que yo te haga sufrir de esta forma. Así que hoy terminamos, le dije así a mi esposa. Ya no seguimos más juntos, pero ¿sabes qué? Ya me habían hablado de Dios. Y le digo a mi esposa, vamos a hacer una oración para que Dios te envíe un buen hombre, un hombre de bendición, un hombre. Y hicimos una oración. Y esa oración yo la escribí en una carta que yo ni me acordaba de esa carta. Y el año pasado me saca la carta y me dice, mira, la oración que tú hiciste, ¿te acuerdas? Y la leo y digo, wow, digo, Dios cumplió nuestra oración, cambió nuestra vida. Y te regaló un hombre de bendición, me cambió a mí, yo que te hacía sufrir. Entonces Dios sí escucha nuestras oraciones. Habían pasado, imagínense, 12 años de esa carta. Yo ni me acordaba de la carta. Ahí la tiene guardada en el bolso. Y me la sacó y me dice, mira, tómale. ¿Cuánto pasó? Muchos años, ¿ok? Pasó tiempo. Claro, Dios fue en un proceso, haciendo un cambio en mi vida. Y fue mandando gente y personas para que me hablasen de Él. Fue mandando ministros para que me a conocer los misterios de Dios. Porque les digo una cosa. Nosotros somos unos privilegiados de poder conocer ese Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra y el universo. Ese Dios que tanto nos ama y que el mundo, dice la Biblia, no le ve. Muchas personas no le ven porque el diablo les tiene cegado dice la palabra, el entendimiento. No deja que el evangelio de Jesús le resplandezca. Y qué lindo es creer en Dios. Qué lindo es Jesucristo. Y cada vez que pase el tiempo, si tú te mantienes firme en la fe, te vas a enamorar más y más de Dios. Y ya que a veces, como dice el Salmo 23, el Salmo 23 va a seguir diciendo lo siguiente. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? ¿Te falta la paz? ¿Qué te falta? ¿Qué les falta? El Señor dice que nada nos va a faltar. Si me falta algo, solamente tengo que pedírselo al Señor. Todo lo que nosotros necesitamos, eso el Señor nos lo va a dar. A lo mejor las cosas que no son tan urgentes, el Señor nos va a dejar un tiempo que esperemos, pero llegará. Porque dice en Jeremías, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de paz, para darte el fin que tú esperas, ¿ok? Dice, en lugares delicados pastos me haces descansar. No sé si ustedes se han sentido cansados. Okay. Dice la Biblia que David fue ungido. Más adelante vamos a ver que David fue ungido con aceite. El mundo necesita eso. ¿Por qué el mundo está quemado? ¿Por qué el mundo está quemado? Porque no tienen el aceite de Dios, el Espíritu Santo. Okay. Si a un vehículo tú le quitas el aceite, el motor se funde. Tú no puedes hacer patatas fritas sin aceite. Se te quema la patata. No puedes hacer. El mundo
vive quemado, la gente vive quemada porque no tiene la unción de Dios, el Espíritu Santo. Cuando le ungen a David, eso también, esa palabra es unción, ¿ok? El apóstol Juan lo va a decir. La unción es la que nos enseña todas las cosas. La unción de Dios. Por eso necesitamos el aceite de Dios para en ese día a día seguir trabajando, para que nuestro motor no se queme. ¿Cuánta gente vive quemada? Y sobre todo ya no gente de fuera, sino cristianos que creen en Dios. ¿Por qué los cristianos se queman? Simplemente porque no han recurrido a la fuente, porque no han ido a llenar su vasija como las vírgenes prudentes. Mateo capítulo 25 nos habla las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Unas llenaron de aceite su vasija, otras no llenaron su aceite de vasija. ¿Cómo uno llena el aceite de vasija? Perdón, ¿cómo uno llena su aceite? ¿Cómo uno llena su vasija de aceite? Pues en la presencia de Dios, ¿ok? Cuando tú vas y estás con el Señor, le hablas a Dios, cuéntale tus problemas, dile lo que te pasa, dile que te ayude en esas decisiones que tú vas a hacer. ¿Saben? Me llama la atención aquí que la Biblia dice que en cuanto los filisteos escucharon que David fue ungido, vino persecución sobre David. Cuando viene esa unción sobre ti, va a venir persecución, a veces tribulación por causa de la palabra, por causa de Dios. El día de ayer me pasaba que de repente me encuentro con un hombre que conduce un Cabify que se llama Hassan. Este hombre es búlgaro, tiene un nombre árabe, pero es búlgaro el hombre, búlgaro medio turco. Y le digo, déjame hacer una oración por ti, Hassan. Y entonces hice una oración por él. Y cuando me monto en mi vehículo, ¿saben qué pasó en ese momento? Quise salir y el coche de delante se me vino encima. Estaba aparcado en una cuesta ahí en la calle Álamo y se me vino encima el vehículo y me dejó atrapado, ya no pude salir. Entonces me bajo y veo, estaba así, ¿no? Me tenía así atrapado el vehículo, yo no podía ni salir para la derecha ni para la izquierda. Para la derecha estaba la acera y para la izquierda no podía hacer el giro. Y estaba así yo parado y digo, ¿qué hago? Me voy a buscar una piedra para que ya no se baje más ese vehículo, no se baje más, porque digo, si me doy más para atrás se va a hacer el vehículo. Y digo, ¿y dónde me consigo una piedra? Y digo, ay, y en ese momento, ¿saben qué dije? Señor, por favor, ayúdame. Prueba a decirle al Señor que te ayude en tu día. No recibimos ayuda porque no pedimos. Y cuando tú empiezas a pedir ayuda al Señor, el Señor está listo para salir a tu ayuda. Yo de repente en ese momento vi como una visión y vi como un demonio empujó el vehículo de delante. ¿Por qué cuando hago la oración por ese hombre vino ese ataque? Yo creo que los demonios salieron disparados del hombre y fueron empujando ese vehículo, porque el mundo espiritual es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo vi claramente como algo empujó el vehículo, un ser. Ahora mismo no les sabría describir, como dice Pablo. Es que, dice el apóstol Pablo, es que con las cosas de este mundo tú no puedes describir el cielo. Te quedas corto. Entonces me bajo del vehículo y digo, Señor, por favor, ayúdame. Y fue decir, Señor, por favor, ayúdame. Y de repente sale la peluquera del frente y me dice, ¿necesitas ayuda? Le digo, sí. Dice, llama a la policía. Dice, te dejo mi teléfono y llamas a la policía. Le digo, gracias, no se me había ocurrido. Yo estaba pendiente en buscar una piedra y que el vehículo no se... ¿Saben? En ese momento llegó la policía, no tardó 5 minutos. Y el hombre por el que oré pasó por ahí, saludando, me quedó mirando así el vehículo y dije, ¿qué pasó? Estás ahí, y yo ahí como disimulando, ¿no? en el coche, acabas de hacer una oración por mí y tú estás ahí metido en ese aprieto. Yo estaba un poco ahí, digo, que no me pregunte qué me pasa. Y pasó. Eso, tú tienes la culpa, tus demonios que salieron. Y en esto llegó la policía llegaron 3 policías súper amables, se bajaron y el hombre vuelve a pasar por allí, el Hassan con su Cabify ahí, se paró y yo, hola Dios, la policía súper amable, ¿saben qué hizo la policía?
dice, vamos a empujar el vehículo. Y ellos no podían empujar el vehículo. Si supuestamente se había ido el freno de mano, ellos tenían que haber empujado el vehículo. No lo podían mover. Y sacaron como un tipo cepo y lo pusieron en la rueda y dijeron, ahora sí, date para atrás, ya el vehículo no se cae. Y salí, la policía me ayudó a salir. Súper amables los policías. Entonces yo comprendí que tanto en las cosas, Dios te ayuda tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Tanto en lo pequeño como en lo grande Dios te ayuda. Pero nosotros debemos de solicitar la ayuda de Dios. ¿Ok? Porque David solicitó ayuda. Pero antes de llegar ahí, la Biblia dice que entendió David en el verso 2 que Jehová lo había confirmado como rey. Entonces, una de las cosas que dice la palabra es que nosotros necesitamos esa unción, ¿verdad? Esa unción. En el Señor es donde nosotros vamos a descansar. Él nos va a dar ese descanso. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Alguna vez hemos estado trabajados, hemos estado cargados? ¿Saben? El día de hoy yo me desperté a las 4:17 de la mañana, más o menos aproximadamente. Y no he descansado en todo el día. Pero leí el día de hoy una palabra que dice que el Señor aumenta, que los que esperan en el Señor, como dice en Isaías, dice, los que esperan en el Señor reciben nuevas fuerzas. Entonces yo tomé ese texto bíblico y dije, Señor, yo tomo esta palabra, porque la palabra es viva, la palabra es real. Tú cuando necesites nuevas fuerzas van a venir para ti. Aquí estábamos cantando y digo, no sé, parece que, Señor, tú como que me has renovado. ¿Qué hora es? Las 9 de la noche. Desde las 4 de la mañana llevo en pie y no he parado todo el día. No he parado todo el día. Fui a trabajar, llegué a casa, luego nuevamente tuve que salir a trabajar, a llevar un pedido de mi esposa. Y luego llegar aquí, dúchate, sal para la iglesia. ¿Y saben qué? No me siento cansado. ¿Pero por qué no estás cansado? ¿O por qué uno no se siente cansado? Porque tú recurres a la presencia de Dios. Como a las 4 de la mañana me levanté y lo primero que yo hago es buscar al Señor. Señor, aquí estoy. Gracias por un día más de vida que tú me regalas, ¿verdad? Señor, ayúdame en las decisiones que voy a hacer en este día, por favor. Dame sabiduría, dame inteligencia. Una de las cosas que Dios ama y que Dios quiere de los hijos de Dios es que comprendan que hay gente necesitada afuera y que quiere que nos extendamos a esas personas. ¿Ok? Yo comprendo que todo también es un proceso. Es poquito a poquito, discipulándote, sirviendo al Señor, y luego ya uno va a ir dando fruto. ¿Ok? Lo primero que hice por la mañana es darle las gracias a Dios. Vine a su palabra porque esto te da vida, la Biblia. Es impresionante el poder que tiene la palabra de Dios. Te da vida, te da ánimo, te da fuerza, te da fe. Y luego ya me fui a trabajar. Me encontré primeramente con una mujer en el portal, con la que limpia el portal, y le digo a esta mujer, gracias, quiero darte las gracias. Y dice, ¿por qué? Digo, porque tú nos atiendes bien el portal. Muchas gracias. Le digo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Cristal. Le digo, Cristal, gracias por tu amabilidad, gracias por limpiarnos. Tienes el portal estupendo, porque el portal que yo tengo, la verdad que es un portal rebelde. Se ensucia muy rápido. Y a los últimos que estuvieron en el portal los mandaron porque lo limpiaban y al ratito ya estaba sucio. Y los que están ahora, por lo menos antes aguantaba 1 hora y ahora ya por lo menos aguanta 3-4 horas limpio el portal. Así que imagínense lo rebelde que es el portal. Por el suelo, no sé qué tipo de suelo es, pero se ensucia muy rápido. Y le digo, gracias, le digo, Cristal, le digo, déjame hacer una oración por ti. Y dice, sí, haz una oración por mí. Entonces empiezo a orar por ella y en medio de la oración dice, por favor, me dice así, por favor, que me toque la lotería. Y claro, en ese momento empecé dice, dile a Dios que me toque la lotería, imagínense. Yo le digo a esta mujer, en ese momento que yo estaba orando, le digo, Señor, por favor, bendice su economía, Señor. Ayúdale a esta mujer. Yo no sé si está pidiendo la lotería, es que le falta a lo mejor finanzas, ¿no? Y hasta aquí, como les decía, no he parado. ¿Pero por qué? Porque el Señor es el que te da el ánimo, las fuerzas. Luego nuevamente a las 11 de la mañana. La Biblia dice que Daniel paraba 3 veces al día a estar con Dios. Entonces cuando ya te empiezas a sentir cansado, bueno, Señor, voy a buscarte.
para recobrar esas fuerzas, porque cuando en el Evangelio dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo les haré descansar, dice que esa palabra en el original significa, yo les voy a dar el refrigerio, ese refresco, esas nuevas fuerzas que ustedes necesitan para seguir. Ese refrigerio, ¿verdad? Cuando estábamos en el colegio, ¿qué era lo que queríamos? Rápido el recreo. El recreo estábamos esperando, faltaba 5 o 10 minutos, ya ni estabas pendiente de la clase, estabas pendiente del recreo para tener ese momento de descanso. Lo mismo es con el Señor. Me paré por ahí, por la zona cerca del aeropuerto, y me fui a un parque a estar ahí, escuchando música instrumental, orando a Dios, diciendo, Señor, bendice a la iglesia, bendice a las personas que están aquí. Señor, que tu voz sea fuerte en ellos. Espíritu Santo, obra tú, Señor. Mira, Señor, la necesidad que la iglesia tiene, ¿verdad? Porque saben que yo no conozco sus necesidades y su día a día, pero Dios sí les conoce. Les conoce perfectamente, y lo que ustedes están pasando el día de hoy no es casualidad. Todo es un trato de Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que se nos abran los ojos y entendamos que necesitamos de Él, que sin Él nada podemos hacer. Entonces me recargué, leí su palabra, medité un poquito en su palabra y nuevamente a trabajar. Y hasta aquí no hemos parado. Hasta hace un rato les decía, Daniel paraba 3 veces al día a estar con el Señor. Un ratito, párate un ratito a leer un poquito la palabra, a darle las gracias a Dios, y tú verás como de repente empiezan las cosas a cambiar. De repente va a venir como esas nuevas fuerzas, ese ánimo, ese gozo. Claro, hay días que no son tan buenos. Va a decir entonces David, dice, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, dice David, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Todo esto tiene también explicación, también podríamos entrar en un estudio profundo, pero no me voy a tener en estas palabras, sino en lo que va a decir David. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice David, no temeré mal alguno, porque tú, dice, Señor, estarás conmigo. David entendió que Dios estaba con él. Aunque a veces en los momentos difíciles, también David era como nosotros. Pensaba que en esos momentos difíciles, porque David estuvieron, cuando estudiamos la Biblia, varias veces estuvieron a punto de matarlo. Varias veces. Y por eso es que David va a decir, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y no es fácil, a veces uno dice, el Señor está contigo. Los momentos difíciles no son fáciles para nadie. Uno puede decir desde aquí, el Señor está contigo, pero ahora vive un momento difícil, el momento de crisis, de dificultad. Pero aún en ese momento de dificultad, Dios está contigo. Aunque tú no le sientas, Dios está contigo, Él lo ha dicho y nos lo ha prometido. Dice, no temas que yo estoy contigo. A veces lo sentimos, ¿verdad? Cuando estamos en la casa de Dios, lo sentimos, o a veces cuando en nuestro día a día sentimos, pero a veces no sentimos a Dios. Dice, ¿dónde estás, Dios? No te siento, pero es que la fe no es de sentimientos. No nos podemos mover por los sentimientos. Sino, Dios dice que está contigo y es así. Él está contigo. Aunque tú te sientas bien o te sientas mal, Él está contigo. Y es una de las cosas que el Señor vendrá a hacer, a equilibrar también nuestros sentimientos. Entonces dice la Biblia que entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. ¿Alguien tiene otra versión? Dios habla hoy. Doris, por favor, lea ahí el verso 2. ¿Qué dice Dios habla hoy? Si tiene ahí. ¿Verso qué? Verso 2. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, porque había hecho prosperar mucho su reinado en atención a su pueblo. Eso, ahí está. Había, dice, hecho prosperar su reinado. David comprendió. ¿Por qué comprendió David? Porque se empezó a dar cuenta que Dios le empezó a bendecir. ¿Ok? ¿Saben qué dice la Biblia? Que era el rey de Tiro el que vino y le envió gente para que le ayudase a David. Y esta palabra Tiro es roca en el original. Ahí donde dice Tiro, esta era una ciudad, o es una ciudad, lo que pasa es que el día de hoy no se llama Tiro, que significa roca. Y la Biblia dice que la roca es Jesús.
¿Ok? Por eso es que Jesús también va a decir, el que edifique sobre la roca, dice la Biblia. Le voy a comparar a un hombre prudente, porque cuando venga la dificultad, el problema, dice, no se le va a llevar el río, no se le va a llevar la marea, pero el que edifica su vida sobre la arena, dice, entonces va a venir el problema, la dificultad, va a venir la marea, va a venir el río y se va a llevar esa vida por delante. ¿Ok? Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado a él en Israel, porque había prosperado, le había bendecido, y es una de las cosas, ¿verdad?, que dice Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28 dice que ya no es que tú busques la bendición te va a alcanzar a ti. Ya tú no tienes, solamente hay dos cosas que uno tiene que hacer, que debemos de hacer. Jesús lo dijo y lo resumió: ama al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ustedes cumplan estos dos mandamientos y cumplen la Biblia entera, dijo Jesucristo. En los evangelios lo tiene, ¿ok? Cumplan estos dos mandamientos y dice, ustedes van a cumplir todos los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma. Pero ¿saben qué? Dios, Él es inteligente y Él es sabio. Él nos miró y Él se da cuenta del amor que hay en el ser humano. Entonces, como se dio cuenta del amor que hay en nosotros, que nuestro amor, si nosotros vemos cómo es nuestro amor, el amor humano es un amor mezquino, un amor condicional, un amor manipulador, un amor egoísta. Es el amor humano. La Biblia dice en la epístola a los Romanos que Él al sellarnos con su Santo Espíritu, porque ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, dice que derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo le vamos a amar? Ya no con mi amor humano, sino con el mismo amor que Él me dio. Con ese amor es el con el que yo le voy a amar a Él. Y dice, ámale con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ahí va a ser con su mismo amor. Lo único que nosotros nos toca hacer es la parte sencilla, buscarle, discipularnos, conocer a Dios, porque va a decir en Colosenses, dice, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y saben, aquí la Biblia dice que Dios le envió ayuda a David para construir la casa, para construir su casa. En el Nuevo Testamento, la casa o el templo, ya no es un templo físico, les decía este domingo, somos nosotros. Y Dios te va a enviar ayuda para construir tu templo, tu casa. ¿Ok? Siempre cuando estudiamos la Biblia, vemos que Dios envió ayuda. Vemos aquí David, alguien le ayudó a David. Y el día de hoy nosotros no estamos exentos de ayuda. Alguien me ayudó a mí. Alguien me discipuló. Pero claro, también me daba cuenta que a veces yo no centraba mis ojos en Dios, sino que yo me centraba a lo mejor en el problema, en la necesidad. Digo, bueno, no me voy al discipulado, tengo que resolver el problema económico que tengo, no me voy a discipularme. Claro, la Biblia dice claramente que uno debe trabajar, ¿verdad? Pero también dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Poco a poco el Señor nos va a ir enseñando. Poco a poco el Señor va quitando todas aquellas cosas que nos sobran y nos estorban para hacernos efectivos. Y que estemos en los lugares correctos. ¿Ok? Porque a veces estamos en lugares incorrectos. En lugares que no traen bendición. Y es una de las cosas también que uno empieza a entender. Dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Tú vas entendiendo y comprendiendo cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios funciona. Él te pone un camino en tu día a día, ¿verdad? Y, ¿sabes? Dios, como les digo, una de las cosas que quiere hacer es tocar a la gente, bendecir a la gente. Y el día de ayer, esta semana me llegaba una caja de Biblias y Nuevos Testamentos, que, pues bueno, necesitamos evangelizar, ¿verdad? Hay gente que no tiene la Biblia. Entonces, yo les había dicho a las conserjes del cole de mi niña que les iba a regalar un Nuevo Testamento, y así fue. Le regalé un Nuevo Testamento. Y cuando llegaba a mi casa, estaba llegando el día de ir a mi casa, y de repente veo al controlador de la hora. Yo soy amigo del controlador. ¿Saben cuál es el controlador de la hora, verdad? Uno que va de verde. Los que van de verde,
que van de verde, van multando a los coches que no tienen el ticket, ¿verdad? Y yo soy muy amigo de él. Sí, yo soy muy amigo de él y lo vi a lo lejos. Y yo estaba a punto de entrar a mi casa y mi coche estaba unos metros más abajo. Y digo, voy a coger una Biblia y se la voy a llevar al controlador. Porque como soy amigo de él, digo, se la regalo para que lea la palabra de Dios. Entonces fui, abro el coche, saco un Nuevo Testamento. Digo, no le llevo la grande porque le va a pesar. O el Nuevo Testamento mejor. Y se lo voy a dar. Entonces cuando iba de camino, el Señor me habló en ese momento y me dice, te estás saliendo del camino. ¿Cómo tú sabes que Dios te habla? Porque esa palabra que Él te da luego se va a cumplir. Así tú sabes que Dios te habla. En ese momento tú a lo mejor no entiendes la voz de Dios. Les busques en un piso y váyanse. Digo, ok, nos vamos. Yo sí me quiero ir. Y entonces le dije a mi esposa, vamos a buscar y nos vamos, porque yo soy el primero que me quiero ir. Porque iban a llegar unas personas allí a vivir en nuestra casa. Y duchándome, el Señor me habla en ese momento y me dice, las personas que van a llegar aquí, en el aeropuerto no les van a dejar pasar, las van a deportar. Entonces yo en ese momento me puse a reprender, digo, ¿cómo soy tan mal pensado? Digo, pero no puedo tener yo estos pensamientos, digo, qué malo que soy. ¿Saben qué pasó? Llegaron y las deportaron, se las volvieron para su país. Entonces yo dije, ay Señor, entonces fuiste tú el que me hablaste, no fueron malos pensamientos, tú me hablaste. Y Dios va a venir así, te va a hablar y te va a dar una palabra. Y tú no vas a saber qué es Dios. Te vas a dar cuenta que es Dios cuando la palabra se cumple. Cuando la palabra se cumple, entonces te vas a dar cuenta que es Él. Por eso, no pelees, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. No pelees, no, te quieren robar. No te quieren pagar las deudas. Al principio cuesta, te duele porque dices, no, es que es mío, mi esfuerzo, mi trabajo, he pagado tanto. Deja que Dios pelee por mí. Déjale a Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Esa es una de las palabras que el Señor me daba ayer. Si Dios te da algo a ti, nadie te lo va a quitar. Dios te dio la salvación, nadie te la va a quitar. Dios te quiere bendecir, nadie va a impedir que tú seas bendecido, bendecida. Tarde justicia, porque Él es un Dios justo. Él no le gusta la injusticia. Y es una de las palabras que el Señor me daba. Lo que yo te doy, nadie te lo puede quitar. Porque otra cosa, cuando tú estás con el Señor, te pueden llevar a un lugar, o Dios te lleva a un lugar, y aunque tú te quieras ir, por mucho que tú te quieras ir, si tú estás cerca de Dios y Dios te dice, no, yo hice provisión, y ese lugar en el que te puse, ahí es donde tú tienes que estar, no te muevas, porque si te mueves, lo único que haces es salirte del camino. Aunque tú no lo veas de esa forma, aunque la otra gente no lo vea de esa forma, pero Dios sabe cómo hace las cosas, porque Dios te bendice a ti, y no solamente te bendice a ti, a través de esa bendición va a bendecir al resto de la gente. Si es con tu familia, Dios te va a bendecir a ti y va a bendecir a tu familia. La va a levantar y la va a prosperar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? ¿Okay? Si el día de hoy estamos compartiendo eso es porque lo vivimos y lo experimentamos. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo esto? Ya me perdí. Porque estaban bendiciendo a David a través. Ok, sí, entonces dice la Biblia que vinieron a ayudarle a David. No sé qué hora es. A ver. Ok, vamos a ir cerrando, ¿ok? Vinieron a ayudarle a David. Dios siempre va a enviar personas para ayudarte. Sí, ya sé qué es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué Dios les habla? ¿Cómo Dios les habla? Dios te da una palabra y tú no te enteras de esa palabra hasta que se cumple. Y saco la Biblia para llevarla al controlador y el Señor me dice, te estás saliendo del camino. Me lo dijo así, fuerte. Entonces, yo no hice caso y me fui donde el controlador a darle. ¿Saben qué pasó? Me la rechazó. Me dice, no, yo ya tengo Biblia. Dice, no. Y bueno, empezamos a hablar. La cuestión y la cosa es que cuando terminé de hablar con él, dije, Señor, fuiste tú el que me hablaste y me dijiste que me estaba saliendo del camino. Por eso, no se salgan del camino. ¿Ok? Todo obra para bien y así tú vas entendiendo y vas comprendiendo cómo Dios te habla.
Me dijo así literal, te estás saliendo del camino. Porque una de las cosas que hemos quiso David es consultar a Dios. Y Dios le dijo, haz esto y haz lo otro. Y le fue bien. El día de ayer, ¿yo qué hice? Me salí del camino. ¿Y cómo me fue? Me fue mal. Porque me rechazaron la Biblia. ¿Ustedes se han dado cuenta que es feo cuando te rechazan algo? Imagínate cuando tú le quieres dar algo a alguien, o le quieres dar una comida, o un vasito de agua, o cuando te quieren dar algo, o cuando tú quieres darle algo a alguien, es feo cuando te rechazan. No sé si ustedes le han rechazado alguna vez algo. Miren, a mí me pasó, estaba en un buffet del Isla Azul, estábamos comiendo con mi esposa, y se levantó un hombre, y ¿sabes? Por todo tú aprendes, Dios te enseña por todo. Y se levantó un hombre y tenía, en el Isla Azul te dan tickets de bebida. Y la verdad que esos tickets son para cerveza, y nosotros no bebemos cerveza. Bueno, a lo mejor algunas sin alcohol, pero ese día pues no teníamos ganas de cerveza, y si nos tomamos una sin alcohol, te tomas una. Teníamos para 3, imagínense, 3 yo, 3 mi esposa, 6 sin alcohol. Vamos a ir al buffet a llenarnos de sin alcohol, y lo que vas al buffet es a comer, no a llenarte de sin alcohol. Entonces se levantó un hombre y se dio cuenta que le sobraban tickets de bebida, y mira así y me mira a mí el hombre, y se sonríe el hombre, y viene el hombre y se toma estos tickets para que los uses. ¿Y saben cuál fue mi error? Decirle al hombre, no los necesito. Y entonces le cambió la cara al hombre y se fue. Y en ese momento yo me di cuenta, digo, pero ¿qué te cuesta cogerle los tickets? ¿Qué te cuesta cogerle los tickets? Si hubiese ido feliz el hombre. Y entonces entendí que cada vez que me ofrezcan algo, no tengo que rechazar, porque es feo cuando te ofrecen algo y tú lo rechazas. A veces voy a lugares y me dicen, ¿te quieres tomar algo? Y yo no quiero tomarme nada. Le digo, bueno, un vasito de agua, por favor. Y la persona viene feliz con el vaso de agua, a darme el vaso de agua. Y yo digo, bueno, por mi salud es bueno el agua, y me mando el vaso de agua. Aparte, la Biblia dice que hasta un vaso de agua va a ser recompensado. Hasta un vaso de agua Dios lo mira. Dios lo mira. Por eso, qué feo es cuando te rechazan. Qué feo es. Pero con todo te tienes que levantar, tienes que seguir. Y decir, bueno, Señor, ya entiendo. No me tengo que salir del camino. Pues tengo que irme en tu voluntad buena, agradable y perfecta. Que alguna vez nos pasa. Nos salimos del camino y nos chocamos. Nos chocamos porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Él ya tramó tu día. Por eso intenta ir en esa dirección que Dios te va. Nosotros somos expertos para tomar atajos a veces. Queremos tomar atajos, queremos salirnos del camino. ¿Y qué pasa? Pues no nos va bien. No nos va bien. Ok, así que aquí voy a cerrar. Me dejo un montón de textos, pero creo que el día de hoy es suficiente. Sobre todas las cosas que vamos comprendiendo cómo es que funciona la fe, cómo es que funciona el Señor. Dios es bueno y Dios te ama, ¿ok? Y Dios quiere ayudarnos en todas las cosas. Y cada vez que tú sigas avanzando en Dios, más te vas a enamorar de Él, más vas a querer estar con Él, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, Señor. Gracias Espíritu Santo por este precioso tiempo que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por cada linda persona que el día de hoy está en este lugar. Te pido que les bendigas, Espíritu Santo, y les ayudes y les dirijas tú, Señor. Que ellos puedan comprender cuánto tú les amas, Padre amado, y puedan, Señor, seguir creciendo en fe, en esperanza, Señor, y Espíritu de Dios, tus promesas, papá, se desaten sobre cada una de las personas que estamos aquí. Señor Padre amado, te agradecemos también, Señor, estamos en este último viernes del mes. Gracias por todo lo que tú nos has permitido disfrutar este mes. Señor, desde ya te confiamos, Señor, el domingo, Padre amado. Dice tu palabra que seremos bendecidos en nuestro salir y en nuestro entrar. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y el próximo viernes continuamos, ¿ok? Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y bueno, el que quiera honrar a Dios puede hacerlo.